Una niña pobre ayuda a un millonario a reparar su coche. Hasta que ve el anillo en su dedo, el motor del coche de lujo chisporroteaba como si fuera a explotar en cualquier momento. Luis, con la camisa empapada de sudor y la paciencia agotada, pateó una de las llantas mientras soltaba un par de maldiciones en voz baja. La calle estaba completamente vacía. Una de esas callejuelas perdidas de Madrid donde parece que el tiempo se detuvo, llena de grafitis y basura acumulada en las esquinas. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, de unos 10 u 11 años, con la cara sucia y el pelo recogido en una coleta mal hecha. Llevaba una camiseta 3 tallas más grande y unos pantalones rotos por la rodilla. Ana. Así se llamaba. Se acercó sin miedo, como si estuviera acostumbrada a este tipo de situaciones. ¿Problemas con el coche?, preguntó, cruzándose de brazos, con una media sonrisa desafiante. Luis la miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué hacía una niña sola en un lugar así a esa hora? Pero antes de que pudiera responder, Ana ya estaba revisando el motor con una destreza que no encajaba con su edad. Movía cables, tocaba piezas, olía el aceite. «Prueba ahora», dijo, después de unos minutos. Luis giró la llave, y el motor rugió como nuevo. El alivio fue inmediato, pero lo que vino después le cortó la respiración. Cuando fue a darle una moneda en agradecimiento, Luis notó algo en la mano de Ana. Un anillo. No era un anillo cualquiera. Era el anillo, dorado, con una pequeña inscripción por dentro. Siempre tú, de ese mismo anillo que años atrás había puesto en el dedo de Diana, su exnovia desaparecida, la misma mujer que Luis había buscado sin descanso, hasta rendirse. El corazón le dio un vuelco. Ana se dio cuenta de que Luis miraba su mano con los ojos muy abiertos. ¿Y ese anillo?, preguntó él, con la voz temblorosa. La niña, como si acabara de darse cuenta de la situación, metió la mano rápidamente en el bolsillo. La expresión de su rostro cambió de la curiosidad a la defensa, como si quisiera desaparecer. «Era de mi madre», respondió, dando un paso hacia atrás. Luis sintió un nudo en la garganta. La respiración se le aceleró. Miles de imágenes le golpearon la mente. Diana riendo, Diana llorando, Diana desapareciendo sin dejar rastro. «¿Tu madre, cómo se llamaba?», preguntó, pero Ana ya estaba corriendo calle abajo, perdiéndose entre los edificios grises. Luis se quedó quieto, sin saber si ir tras ella o quedarse allí intentando entender lo que acababa de pasar. Pero una cosa estaba clara. Esto no era una simple coincidencia. Había vuelto a abrir una puerta que creía cerrada para siempre, y algo le decía que, esta vez, no iba a poder ignorarla. «Hey, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han estado reportando que YouTube les ha quitado la suscripción sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Luis no lo pensó 2 veces. Sin revisar el motor, sin recoger sus cosas, comenzó a correr tras la niña. Sus zapatos de cuero golpeaban el asfalto como martillazos. Ana corría rápido, esquivando basuras, saltando charcos, perdiéndose entre los callejones estrechos de ese barrio olvidado por el resto de la ciudad. «Espera», gritó Luis, con la voz entrecortada. Pero Ana no se detenía. Finalmente, después de 2 esquinas más y casi tropezar con un grupo de chicos jugando fútbol con una pelota desinflada, Luis la alcanzó. La sujetó por el brazo. Ana forcejeó como si la vida le fuera en ello. «Suéltame», gritó, con lágrimas contenidas en los ojos. Luis soltó de inmediato, dando un paso atrás, respirando agitado. No quiero hacerte daño. Solo necesito entender. Ese anillo.
dijo señalando el bolsillo donde Ana había escondido la joya. Ana bajó la cabeza, como si de repente le pesara todo el cuerpo. El silencio entre los dos fue interrumpido por la bocina de un coche a lo lejos y el sonido de una radio vieja que sonaba desde una ventana abierta. «Era de mi madre», repitió, esta vez con la voz quebrada. Luis sintió el estómago retorcerse. Tragó saliva. 1000 preguntas golpearon su mente de golpe, pero no podía asustarla más. Se agachó a su altura intentando que su voz sonara menos desesperada. «¿Cómo se llamaba tu madre, Ana?» La niña lo miró, sus ojos grandes, oscuros, llenos de miedo, y de algo más, algo que Luis no pudo descifrar del todo. Ana abrió la boca, pero antes de poder responder, una voz femenina y fuerte interrumpió la escena. «Ana, vuelve aquí ahora mismo». Ambos se giraron. Al fondo de la calle, una mujer de unos 40 años, delgada, con el rostro duro y la mirada afilada, se acercaba a paso firme. Lidia. Luis la reconoció de inmediato. La había visto antes, años atrás, durante la búsqueda de Diana. Era la hermana de ella, la que nunca quiso colaborar, la que siempre tuvo una actitud extraña, como si supiera más de lo que decía. «¿Qué estás haciendo con ella?», espetó Lidia, mirando a Luis como si fuera un criminal. Ana retrocedió, nerviosa, y corrió hacia Lidia. La mujer la agarró del hombro, con fuerza, casi con rabia. Luis dio un paso al frente. «Lidia, tenemos que hablar». La expresión de la mujer se endureció aún más. «No tenemos nada que hablar, Luis, y mucho menos aquí». Giró sobre sus talones y arrastró a Ana consigo. Luis se quedó congelado. Todo su cuerpo le pedía correr tras ellas, pero algo en la mirada de Lidia le dejó claro que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. Su corazón latía como un tambor fuera de control, y justo antes de que desaparecieran al final de la calle, Ana volteó la cabeza por última vez. Sus ojos buscaron los de Luis. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, una lágrima rodó por su mejilla. Luis respiró hondo, cerró los puños y supo que esto apenas estaba comenzando. Luis no pudo dormir esa noche. La imagen de Ana corriendo, la mirada de Lidia llena de rabia, y ese anillo. Todo se mezclaba en su cabeza como una tormenta sin control. A las 3 de la madrugada, con los ojos rojos y un café frío entre las manos, Luis tomó una decisión. Tenía que encontrar respuestas. Al día siguiente volvió a la misma calle. Caminó despacio, observando cada esquina, cada puerta medio rota, cada sombra que parecía moverse. Preguntó a un par de vecinos, pero nadie quiso hablar. Algunos lo miraban con desconfianza, otros bajaban la cabeza, como si supieran algo que no querían contar. Finalmente, un anciano que barría la acera frente a un edificio le hizo un gesto con la cabeza. «La hermana de Diana. Vive en el 3er piso. Puerta a la derecha», susurró sin levantar la vista. Luis agradeció en silencio y subió las escaleras. Cada peldaño crujía como si fuera a romperse. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo. Golpeó con los nudillos. Silencio. Golpeó otra vez. Nada. Pero justo cuando estaba por rendirse, escuchó un sonido al otro lado. Una voz baja, casi un susurro. «Ana, métete al cuarto y no salgas». Luis apretó los puños. Golpeó la puerta con más fuerza. «Lidia, no me voy a ir. Abre la puerta o llamo a la policía». Hubo un silencio tenso, hasta que la cerradura giró. Lidia abrió solo un poco, lo justo para mostrar su rostro pálido y su mirada cansada. «¿Qué quieres?», escupió, con un hilo de voz. «Quiero hablar. Quiero la verdad». Lidia bufó, pero abrió un poco más. Luis entró y la siguió hasta una pequeña sala con muebles viejos y olor a humedad. En una esquina, vio una mochila escolar desgastada y un peluche sin un ojo. Todo indicaba que Ana vivía allí, y que no era fácil. «Diana está muerta», soltó Lidia de golpe, como si quisiera cortarlo de raíz. Luis sintió un golpe en el pecho. La palabra «muerta» le taladró los oídos, pero algo no cuadraba. Algo en el tono de Lidia, en la forma en que evitaba su mirada. «¿Desde cuándo?», preguntó, tragando saliva. Lidia dudó. Sus labios temblaron. «Hace 3 años», susurró.
Luis no podía creerlo. Todo ese tiempo y nadie le dijo nada. Ni una llamada, ni una carta, nada. ¿Y Ana? ¿Por qué nunca me dijeron que existía? La mujer guardó silencio. Se mordió el labio inferior hasta casi sangrar. Porque así lo quiso Diana. Ella tenía miedo. Mucho miedo. Antes de que Luis pudiera preguntar más, un portazo lo hizo girar la cabeza. Ana estaba parada en el umbral del cuarto, temblando, con el rostro enrojecido de tanto llorar. «No le creas», gritó de pronto mirando fijamente a Lidia. «Ella no dice toda la verdad». Luis dio un paso hacia ella, pero Ana retrocedió como un animal herido. Corrió escaleras abajo antes de que nadie pudiera detenerla. Luis sintió cómo la desesperación le subía por el cuerpo. Y entonces, justo cuando fue a salir corriendo tras ella, Lidia soltó una frase que lo congeló por completo. «Si la sigues, te vas a arrepentir». Luis bajó las escaleras a toda velocidad. Cada paso retumbaba como un martillo dentro de su cabeza. Al llegar a la calle, miró de un lado a otro. Ana ya era solo una silueta corriendo al final de la cuadra. Sin pensarlo, fue tras ella. La ciudad parecía congelada en el tiempo, pero el corazón de Luis latía como si fuera a salirse del pecho. Esquivó un par de bolsas de basura, casi tropezó con un carrito de frutas abandonado y cruzó la calle sin mirar. Ana dobló en una esquina y desapareció. Cuando Luis llegó, la vio meterse a toda prisa en un callejón estrecho, apenas iluminado por una farola parpadeante. El aire olía a humedad, a orina y a soledad. «Ana, por favor, escúchame», gritó, pero su voz sonó más desesperada de lo que hubiera querido. Cuando se adentró en el callejón, la encontró encogida junto a un contenedor de basura, abrazando sus rodillas. Lloraba en silencio, con la cara hundida entre los brazos. Luis se acercó despacio, como quien intenta no asustar a un pájaro herido. «No quiero hacerte daño, de verdad. Solo necesito entender qué está pasando». Ana levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados y la nariz roja. «Ella siempre miente», dijo con la voz rota. «Siempre». Luis sintió un nudo en la garganta. Se agachó a su lado. «¿Lidia?» Ana asintió. «Me dijo que si alguna vez te encontraba, tenía que alejarme, que eras peligroso, que no querías saber nada de nosotras». La confesión le cayó a Luis como un balde de agua helada. ¿Así que por eso Diana nunca lo había buscado? ¿Por culpa de Lidia? Antes de que pudiera reaccionar, Ana sacó de su bolsillo un papel arrugado. Se lo entregó con las manos temblando. Luis lo abrió con cuidado. Era una carta, la letra, inconfundible. La letra de Diana. Solo alcanzó a leer las primeras líneas antes de que el corazón se le descontrolara. «Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Luis, te mentí durante mucho tiempo. La verdad es que...». Pero justo cuando iba a seguir, un ruido metálico lo sobresaltó. Algo o alguien tiró un cubo de basura más adelante en el callejón. Luis se giró de golpe, con el corazón en la boca. Una sombra se movió rápido entre las paredes. «¡Ana! ¡Tenemos que salir de aquí!», dijo, guardando la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. Pero antes de que pudieran dar un paso, la voz de Lidia retumbó desde la entrada del callejón, fuerte y llena de veneno. «Si te la llevas, juro que no te dejaré en paz». Luis se quedó paralizado. Ana lo agarró del brazo, temblando. Y entonces, desde el fondo del callejón, un segundo teléfono móvil empezó a sonar dentro de la mochila de Ana. Uno que ella no recordaba haber puesto allí. El sonido del teléfono dentro de la mochila de Ana fue como un disparo en medio del silencio. Ambos se miraron congelados. Ana, con el rostro lleno de lágrimas, no sabía si meter la mano o salir corriendo otra vez. Luis reaccionó primero. «Déjame verlo», pidió con la voz baja pero firme. Ana dudó. Sus dedos temblaban mientras abría la cremallera de la mochila. Allí, enterrado entre cuadernos viejos y una chaqueta sucia, brillaba un móvil barato, de esos que apenas tienen cámara. La pantalla parpadeaba con un número desconocido. ¿Quién tiene este número?», preguntó Ana, casi en susurro. Luis negó con la cabeza. «No lo sé, pero tenemos que contestar». Ana tragó saliva y deslizó el botón verde. «¿Hola?». Al otro lado,
una respiración pesada, como si alguien estuviera decidiendo si hablar o no. Luego, una voz distorsionada, como si el altavoz estuviera dañado. «Aléjate de Luis, o terminarás como tu madre». El teléfono se apagó de golpe. Ana soltó el aparato como si quemara. Luis lo recogió rápidamente, pero la pantalla estaba muerta. Intentó encenderlo varias veces, sin éxito. Ana lo miró, pálida. ¿Quién era? Luis no tenía respuesta. La furia le subía por el pecho, mezclada con un miedo que hacía años no sentía. Giró la cabeza buscando a Lidia, pero ella ya no estaba en la entrada del callejón. Desaparecida. «Tenemos que salir de aquí». «Ya», dijo Luis, levantándose y extendiendo la mano a Ana. La niña lo dudó por un segundo, pero luego la tomó. Corrieron por calles estrechas, esquivando gente, saltando charcos y evitando mirar atrás. Luis la llevó hasta su coche, a un aparcado donde todo había empezado. Una vez dentro, ambos respiraban como si acabaran de escapar de un incendio. Luis cerró las puertas con seguro y encendió el motor. «Voy a llevarte a un lugar seguro», prometió. Ana no dijo nada. Solo abrazó sus piernas, encogida en el asiento. Cuando Luis empezó a conducir, pasó algo que le heló la sangre. Al mirar por el retrovisor, vio un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Motor encendido, faros apagados, y aunque no podía ver claramente quién estaba al volante, tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. El corazón le dio un vuelco. «Ana, tu madre, ¿alguna vez te habló de alguien que la amenazara? Alguien que pudiera querer hacerle daño?» La niña lo miró, con los ojos aún rojos, pero con un brillo extraño, como si acabara de recordar algo. «Sí», susurró. «Un hombre que venía a la casa, cuando Lidia no estaba. Siempre decía que si contaba algo, nos haría desaparecer a las dos». Luis apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero antes de poder preguntar más, el coche negro encendió los faros de golpe y empezó a avanzar hacia ellos. Luis pisó el acelerador con fuerza. Las llantas chirriaron contra el asfalto húmedo, dejando atrás un rastro de humo y olor a goma quemada. Ana se aferró al cinturón de seguridad, con el corazón a punto de salírsele por la boca. Miraba por la ventanilla, con los ojos abiertos de par en par, buscando el coche negro. «¡Nos están siguiendo!», gritó ella, con la voz quebrada por el miedo. Luis miró por el retrovisor. El coche venía detrás, pegado, sin luces, sin matrículas visibles. Solo una silueta oscura moviéndose como un depredador hambriento. «Tranquila, no voy a dejar que te hagan daño», murmuró, más para convencerse a sí mismo que a Ana. Giró bruscamente a la izquierda, entrando en una calle estrecha, llena de baches. El coche negro lo siguió. Luis respiró hondo y dobló otra vez, esta vez metiéndose por una zona aún más angosta, donde apenas cabía su coche. Ana soltó un grito cuando una de las esquinas rozó el retrovisor. «¡Vas a chocar!». «Confía en mí», gruñó Luis, sudando frío. Finalmente, encontró una entrada a un garaje subterráneo. No lo pensó. Bajó la rampa a toda velocidad y apagó el motor justo después de estacionar detrás de una vieja furgoneta que bloqueaba la vista desde la calle. Ambos se quedaron en silencio. Solo se oía su respiración agitada. Pasaron 2 minutos eternos, hasta que los pasos de alguien corriendo sobre la acera resonaron justo arriba. Ana se llevó las manos a la boca para no gritar. Luis estiró el brazo, tomando la carta de Diana que seguía en el bolsillo interior de su chaqueta. La desplegó, iluminándola con la linterna del celular. Ana, curiosa y temblando, se acercó para leer junto a él. «Si estás leyendo esto es porque algo me pasó. Luis, te mentí durante mucho tiempo. La verdad es que Ana es tu hija». Luis sintió como el piso se le abría bajo los pies. La vista se le nubló por un instante. Ana lo miró confundida. «¿Qué dice?», preguntó, buscando sus ojos. Luis tragó saliva. Cerró la carta con las manos temblando. No podía decirle eso. No ahí, no así. Dice que hizo una pausa buscando aire. Que tu madre me amaba mucho. Ana frunció el ceño. «¿Nada más?».
Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta del garaje los hizo pegar un salto. Luis apagó la linterna al instante. El eco de más pasos llegó desde la rampa de entrada. Alguien estaba bajando. Ana comenzó a llorar en silencio, mordiéndose el labio. Luis la abrazó fuerte, protegiéndola con su cuerpo. Pase lo que pase, no te voy a dejar sola. ¿Me oyes? Pero mientras decía eso, su celular vibró dentro del bolsillo. Luis lo sacó con cuidado. Número desconocido. Un mensaje de texto. Solo 3 palabras. Demasiado tarde, Luis. Luis sintió como la garganta se le cerraba. Leyó el mensaje otra vez. Demasiado tarde, Luis. Las palabras parecían arderle en las manos. Guardó el móvil a toda prisa y miró a Ana. La niña lo observaba con una mezcla de terror y confusión. «Tenemos que movernos», susurró él, apenas audible. Ambos salieron del coche agachados, cruzando a la zona más oscura del garaje. Luis buscaba desesperado una salida trasera, alguna puerta de servicio, cualquier cosa que los alejara de allí. Ana seguía pegada a él, respirando rápido, como un pajarito a punto de colapsar. Al fondo, encontró una puerta metálica oxidada. Empujó con fuerza, chirrió como una alarma en medio de la noche. Subieron unas escaleras viejas que daban a un callejón lateral, detrás de un supermercado abandonado. «Sígueme, Ana, no te sueltes», dijo, sujetándola de la mano. Corrieron durante cuadras. Pasaron por una plaza vacía. Cruzaron un parque donde solo quedaba el sonido de las hojas arrastradas por el viento. Finalmente llegaron a un hostal pequeño, casi escondido entre 2 edificios viejos. Luis pagó en efectivo, sin dar nombres. Ya dentro de la habitación, Ana se sentó en la cama, abrazándose a sí misma. Luis, de pie junto a la ventana, espiaba la calle. No había señales del coche negro. Por ahora. El silencio se hizo largo, muy largo, hasta que Ana, de pronto, habló en voz baja. «¿Por qué te buscaba mi madre?» Luis cerró los ojos. Tomó aire y se agachó frente a ella. «No lo sé todo, pero creo que ella quería protegerte. De mí. O de alguien más». Ana lo miró con rabia contenida. «¿Y por qué no viniste antes? ¿Por qué me dejaste sola todo este tiempo?» La pregunta fue como una puñalada. Luis tragó en seco. «No sabía que existías», respondió bajando la voz. «Si lo hubiera sabido, te juro que jamás te habría dejado». Ana rompió a llorar. Luis, sin pensarlo demasiado, la abrazó. La niña al principio se quedó rígida, pero después, poco a poco, se fue soltando. Cuando parecía que por fin la tensión bajaba, sonó un golpe en la puerta. Ambos saltaron como si los hubieran electrocutado. Luis hizo señas para que Ana se escondiera en el baño. Ella corrió sin hacer ruido. Luis respiró hondo y se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Del otro lado, una voz ronca, cargada de cansancio. «Soy yo. Luis. Ábreme, por favor». Luis se quedó helado. Esa voz. Imposible. Porque quien hablaba era Diana. Luis se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor descontrolado. Tragó saliva. Esa voz. Esa maldita voz. Era ella. No había manera de que fuera un error. Con las manos temblando, giró la cerradura. Abrió la puerta solo unos centímetros. Y ahí estaba. Diana. Más delgada, con el rostro demacrado, ojeras profundas y el pelo recogido de forma descuidada. Pero era ella. «No», susurró Luis, dando un paso atrás, como si acabara de ver un fantasma. Ella levantó la mirada, con los ojos vidriosos. «Déjame entrar, por favor». Luis no reaccionó. Sentía las piernas flojas, el aire pesando en el pecho. Diana empujó la puerta con suavidad y entró sin esperar más permiso. Cerró detrás de sí y apoyó la espalda contra la madera como si le costara mantenerse en pie. «¿Cómo?» Fue lo único que Luis alcanzó a decir. «No hay tiempo para explicaciones largas», soltó ella pasándose las manos por la cara. «Solo necesito saber, ¿dónde está Ana?» Luis la miró, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Me estás preguntando eso? ¿Después de todos estos años?»
Después de hacerme creer que estabas muerta. Diana bajó la cabeza. Su respiración era agitada, como si acabara de correr kilómetros. No fue mi elección, Luis, murmuró. Nunca fue mi elección. Luis dio un paso hacia ella, pero la rabia le subía por dentro como una ola caliente. Entonces, ¿de quién fue? ¿De Lidia? ¿Del tipo que nos sigue con un coche negro? ¿De quién estás huyendo exactamente? Diana lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero antes de que pudiera abrir la boca, se escuchó un golpe fuerte en la ventana. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Un ladrillo acababa de estrellarse contra el cristal. Luis corrió a mirar. Abajo, en la calle, dos hombres con capuchas negras ya se alejaban a paso rápido, perdiéndose entre los coches. Diana corrió hacia la ventana, pero se detuvo a medio camino, agarrándose el costado como si le doliera respirar. No podemos quedarnos aquí, dijo, apretando los dientes. Ellos me encontraron. Y si me encontraron, ella también está en peligro. ¿Quiénes son ellos?, insistió Luis. Diana negó con la cabeza, respirando entrecortado. No puedo decirte todo, no ahora. Pero si quieres salvar a Ana, tienes que confiar en mí. Luis la agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. Ya no confío en nadie, Diana. Ni en ti, ni en Lidia, ni en nadie. Y antes de salir de aquí, me vas a explicar por qué llevas 3 años fingiendo estar muerta. Ella tragó saliva, mirándolo como si estuviera a punto de derrumbarse. Porque si no lo hacía, tú también estarías muerto. Luis se quedó helado. Sus manos la soltaron de golpe. Y justo en ese instante, el teléfono de la habitación sonó. No el móvil, el teléfono fijo. Ese viejo aparato beige junto a la mesita de noche. Diana se puso pálida. Luis se giró hacia el aparato, sin atreverse a contestar. El timbre sonó otra vez. Lento, insoportable, como un eco dentro del pecho. Si contestas, susurró Diana con los labios temblando, puede que ya no haya vuelta atrás. Luis estiró el brazo y levantó el auricular con la garganta seca. ¿Hola? Por un segundo, silencio. Solo la estática leve del otro lado de la línea. Y entonces, una voz. Pero no una cualquiera. Una voz femenina, cansada, rota. Luis, si estás escuchando esto, significa que todo salió mal. Luis tragó en seco. Reconocía esa voz. Era Diana. Pero no era en vivo. Era una grabación. Quiero que me perdones, continuó la voz. No sé cómo llegamos a este punto, pero, por favor, cuida de Ana. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. Un clic seco. La llamada terminó. Luis bajó lentamente el auricular, como si le pesara una tonelada. Giró la cabeza y encontró a Diana parada detrás de él, con los ojos vidriosos. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la voz quebrada. Ella negó con la cabeza, llevándose las manos a la boca. Es un plan que dejé grabado hace meses, por si pasaba lo que yo más temía. Luis dio un paso al frente, al borde de perder el control. ¿Por si qué, Diana? ¿Por si qué? Ella respiró hondo, temblando. Por si alguien me obligaba a volver. Soltó, con los labios temblando. Por si me obligaban a traicionar a los dos. La habitación quedó en silencio. El aire se volvió más espeso. Luis sintió que el suelo le fallaba. ¿Traicionar?, repitió con la voz baja, pero cargada de rabia. Diana asintió lentamente, bajando la mirada como si no pudiera sostenerla. Luis, ellos tienen a mi madre, a la abuela de Ana, desde hace meses. Me obligaron a desaparecer, a quedarme lejos. Me vigilaron, me amenazaron, me hicieron grabar esa maldita llamada para asustarte. Y ahora no sé en quién puedo confiar. Luis cerró los ojos un segundo. La imagen de Ana, escondida en el baño, sola, asustada, le cruzó la mente como un puñal. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó con un tono bajo y seco. En el baño, susurró Diana. Pero, Luis. Antes de que pudiera terminar, alguien golpeó la puerta con fuerza. 3 golpes. Rápidos. Secos.
Diana palideció al instante. Luis corrió hacia ella, la empujó detrás de la cortina y le hizo señas para que no hiciera ni un solo ruido. Se acercó despacio a la puerta, sin hacer sonido. Miró por la mirilla. Lo que vio le heló la sangre. Del otro lado, parado en medio del pasillo, estaba el mismo hombre que Luis había visto años atrás, en la última búsqueda que hizo por Diana, aquel que, en su momento, le había dicho que dejara de buscar. Un hombre calvo, con un tatuaje en el cuello, y esa maldita cicatriz que le cruzaba el rostro como un tajo mal curado. Luis tragó saliva. Dio un paso atrás. El hombre levantó la cabeza y, mirando directo hacia la puerta, susurró algo que Luis apenas alcanzó a escuchar. «Abre, o la próxima vez no seré tan educado». Luis respiró hondo, tragándose el miedo y la rabia que le subían por la garganta como un vómito. Miró una vez más por la mirilla. El hombre seguía ahí, firme, con esa expresión de depredador cansado pero paciente. Diana, agachada detrás de la cortina, apenas respiraba. Luis hizo un gesto con la mano, pidiéndole que no se moviera. Se acercó despacio a la puerta, pero en vez de abrir, apoyó la frente contra la madera, cerrando los ojos un segundo. «No va a entrar, no va a entrar», se repetía a sí mismo, como un mantra. Pero justo cuando iba a alejarse, un papel doblado entró por debajo de la puerta. Luis se agachó rápido y lo recogió. Era una hoja sucia, arrugada, escrita con marcador rojo. Solo tenía 2 frases. «Ana o Diana. Tú eliges. 10 minutos». El estómago de Luis dio un vuelco. Se giró, mostrando el papel a Diana. Ella lo leyó y se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito. «¿Qué significa eso?», susurró Luis, temblando de rabia. «Que nos están dando una elección que no existe», respondió ella, con los ojos vidriosos. Antes de que Luis pudiera decir algo más, Ana salió corriendo del baño, sin avisar. Abrió la puerta de golpe y se lanzó por el pasillo. Luis tardó una fracción de segundo en reaccionar. Salió tras ella, como un loco, tropezando con la maldita mesita de noche. «¡Ana!», gritó, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. Cuando alcanzó el pasillo, ya era tarde. La vio justo en el momento en que uno de los hombres de la calle la alzaba del suelo como si fuera un saco de papas. Ana gritó, pateó, arañó. Pero en segundos desapareció dentro de una furgoneta oscura estacionada en la esquina. Luis corrió tras ellos, bajando las escaleras de 3 en 3. Diana fue detrás, sin zapatos, casi cayéndose. La furgoneta arrancó haciendo chirriar las ruedas. Luis no lo pensó 2 veces. Saltó dentro de su coche, encendió el motor y arrancó a toda velocidad. Diana se lanzó al asiento del copiloto. «Dime a dónde van», gritó Luis, con los ojos inyectados de rabia. «Si es el sitio que pienso, hay solo un lugar donde podrían llevarla», dijo ella, temblando mientras le daba indicaciones. Un edificio abandonado, detrás de las vías del tren. Lo usaban antes como almacén. Luis pisó el acelerador como si su vida dependiera de ello. El aire dentro del coche era espeso. Diana lo miraba de reojo, mordiéndose el labio, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Si le pasa algo», empezó a decir Luis, pero no pudo terminar la frase. La voz se le rompió. Diana lo miró con una mezcla de miedo y culpa. «Lo sé», susurró ella. «Por eso, tienes que saber algo antes de llegar». Luis giró la cabeza un segundo, sin soltar el volante. «¿Qué?». Diana tragó saliva, cerró los ojos fuerte, y entonces lo soltó, de golpe, como quien arranca una venda de una herida abierta. «El hombre de la cicatriz no solo me buscaba a mí, también te buscaba a ti, desde antes que supieras de Ana. Todo esto empezó por ti». Luis sintió que el mundo se le caía encima, pero no hubo tiempo de procesarlo. Al doblar la esquina, ahí estaba la furgoneta, estacionada, con la puerta trasera abierta, y ni rastro de Ana. Luis pisó el freno de golpe, saltó del coche, con el corazón en la boca. Pero lo que encontró dentro de la furgoneta no era lo que esperaba. Solo una grabadora, vieja, ya reproduciendo un mensaje en bucle.
La misma voz distorsionada de antes, repitiendo una y otra vez. Demasiado tarde, Luis. Demasiado tarde. La garganta se le cerró. Diana llegó corriendo detrás de él. Se tapó la boca con ambas manos al ver la furgoneta vacía. Y en ese momento, Luis supo que acababa de empezar una carrera, pero esta vez contra el tiempo y contra todos. Luis retrocedió, temblando. La grabadora pitaba como un mantra de miedo. Diana llegó, se arrodilló junto a él. Tomó su mano con un temblor que quemaba. «Tenemos que ir», dijo ella. La voz queda pero firme. «Puede que todavía esté viva». Luis la miró, buscando una chispa de certeza, pero todo estaba tan roto. Respiró hondo y asintió. Agarró la grabadora, la guardó en el bolsillo. Sabían que no quedaba tiempo. Subieron al coche otra vez, los faros del vehículo temblando en la noche. Luis arrancó con brusquedad, pisó el acelerador. Atrás, la furgoneta desapareció entre la niebla urbana. No quedaba ni una gota de paz. Mientras manejaban, el silencio se instaló. Solo se oía el motor. De pronto, Diana exhaló un sollozo sordo. Luis giró para mirarla. Su rostro reflejaba una culpa intensa. Terror puro. ¿Por qué me lo ocultaste?», preguntó él, la voz rota. Diana bajó la mirada, las manos apretadas contra el pecho. Pensé que era lo único que podía hacer para protegerlas», murmuró. «Pero me equivoqué». Una lágrima rodó por su mejilla. Luis sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar, pero el dolor le secó la voz. Giró una esquina y apareció un bloque de edificios viejos junto a las vías. Allí debía estar el almacén. Se detuvo en seco. El coche vibró. Frente a ellos, una puerta metálica, oxidada. La niebla entraba como un susurro. «Ahí», dijo Diana. «Puede que esté dentro». Luis encendió la linterna del móvil. Bajaron sin hablar. Cada paso retumbaba en el silencio. El corazón le latía en los oídos, como tambores lejanos. Se acercaron a la puerta. Diana puso la mano en el metal frío, respiró profundo y lo empujó. Chirrió despacio, revelando un interior vacío, al menos a simple vista. Entraron. Adentro el viento colaba sombras largas. Nada más. Luis encendió la linterna, enfocó un rincón. Allí vio algo, un mechón de cabello rubio atrapado en el suelo. Se agachó y lo levantó con cuidado. «Ana», susurró, con la voz temblorosa. Diana se acercó. Se rozaron sin querer, un silencio tan denso que apenas podían oír su propio aliento. Entonces, de golpe, un estruendo sacudió el lugar. Una puerta al fondo se cerró de golpe. Ambos saltaron, se miraron con ojos desorbitados. El corazón se les atragantó. «Alguien está aquí», jadeó Diana temblando. Luis activó la linterna y apuntó hacia la puerta. No había nadie. Solo oscuridad y sombras que parecían moverse. «¿Ana?», llamó Luis con la voz más suave que pudo. «¿Estás ahí?». No hubo respuesta. Solo el eco de su voz rebotando contra las paredes. Luis dio un paso adelante. El silencio se clavó en sus huesos. Diana tragó saliva y se quedó en su hombro. Las luces del móvil titilaron. «Tenemos que ir más adentro», susurró ella. Luis asintió. El temor parecía untar sus venas. Avanzaron, cada paso más lento, hasta un pasillo lateral. Ahí, una silueta pequeña estaba recostada contra la pared. Temblaba, la ropa sucia, la cabeza enterrada en los brazos. «Ana», murmuró Luis, la voz hecha trizas. La niña alzó la mirada. Sus ojos eran océanos rotos, pero el alivio cruzó su cuerpo de un solo latido. Se levantó como pudo, heridas en los brazos, miedo en cada poro. Diana se acercó con lágrimas listas, y en ese instante todo pareció detenerse. Un soplo de esperanza, pero un chirrido metálico resonó. La puerta por donde habían entrado empezó a cerrarse sola, lenta, inexorable. Entonces todo quedó en silencio, un silencio que gritaba. Luis y Diana se miraron, el mundo les cayó encima. Ana soltó un gemido de cansancio. La puerta terminó de cerrarse, sellando el pasillo.
Y justo ahí, en ese instante, bajo la luz tambaleante, quedaron atrapados. El eco de la grabadora aún vibraba en el bolsillo de Luis. Demasiado tarde. Se miraron, desolados. Y la historia siguió sin final. Luis quedó paralizado frente a la puerta cerrada. Ana se apoyó en su cintura, temblando. Diana respiraba con la cara pálida. Dentro, el silencio era una amenaza. Luis dio un paso adelante y con las uñas intentó girar el pomo oxidado. No se movió, retrocedió. Diana metió los dedos en el bolsillo y sacó una pequeña libreta doblada. La abrió con cuidado y leyó en voz baja. Siempre pendiente, nunca confiar. La frase se clavó en su mente. Ella dejó escapar un suspiro seco. Luis la miró. Tomó su mano. La apretó sin soltarla. Un instante de alivio, una chispa de unión, brilló en sus ojos. «Tenemos que salir de aquí», susurró Diana cerrando la libreta. «Esto no es seguro». Los tres se giraron. En la pared opuesta, vieron una ventana rota. Un charco de agua sucia reflejaba la luna. Ana se aferró al brazo de Luis. «No quiero volver al coche», dijo con voz queda. «Tengo miedo». Luis pasó el brazo por sus hombros y la abrazó. Ella clavó la cabeza en su pecho. Apoyó la mano pequeña en su chaqueta. El latido de su corazón le brindó un momento de consuelo. «Me da igual», respondió él, apretando los dientes. «Te saco de aquí, pequeña, cueste lo que cueste». Diana respiró profundo. Miró por la ventana rota. Se humedeció los labios. «Déjame escalar hasta la rejilla exterior», propuso señalando con la barbilla hacia arriba. «Puedo levantarla, Lu», y salimos rápido. Luis levantó la cabeza, la midió con la mirada. Hubo un segundo de tensión, de duda. Entonces asintió. Se acercó a la ventana y se apoyó en el marco rugoso. «¿Estás segura?», preguntó, la voz rota. Ella sostuvo su mirada. «Sí». Se aproximaron al hueco. El viento helado se coló y movió los harapos pegados al cristal. La noche siseó. Diana trepó. Luis la sostuvo por la cintura. Ana lloraba, con los dientes apretados. Diana puso una pierna fuera y alargó la mano para sacarla. Pero al girarla, se encontró con alguien detrás. Un hombre flaco, la cara oculta en las sombras. Llevaba una chaqueta negra y se quedó inmóvil, sin hacer ruido. En sus manos, un objeto metálico reflejaba luz. Silencio. Solo su respiración contenida. «¡Diana!», gritó Luis, empujando la puerta con violencia. Se lanzaron hacia el pasillo. Diana bajó con Ana en brazos. Luis empujaba al hombre. El tipo dio un paso atrás, con la cabeza ladeada, sin dejar de mirar a Diana. Sus ojos brillaron un segundo bajo la capucha. Luego retrocedió y desapareció en las sombras. El eco de sus pasos rebotó en los muros. Los tres se detuvieron. El puño de Luis temblaba, la mano sobre un bollo oxidado en la pared. Ana miraba arriba, abrazada a Diana, sin entender nada. «¿Quién era?», tembló Luis, la voz rota. «¿Nos seguía?». Diana respiró hondo, sin soltar a Ana. «No lo sé, pero esto no termina aquí». Luis bajó la mirada. Su voz se transformó, firme. «Lo encontraremos, y lo pagará». Ana sollozó y se abrazó a ellos. El frío de la noche les golpeó el rostro. Sin más palabras, se movieron. Cada uno sintió que aquella voz metálica en la puerta, ese hombre en la sombra, había cambiado todo. El misterio aún estaba vivo, esperando más respuestas que tardarían en llegar. Luis se quedó quieto un instante, con el corazón subiéndole a la garganta. Ana respiraba pegada a su pecho, con los ojos llenos de alivio y miedo mezclados. Diana estaba justo detrás, con esa expresión astuta de quien acaba de entender algo. El silencio era tan espeso que parecía que ese segundo valía por toda una vida. «No voy a dejarte sola nunca más», susurró Luis, más para sí mismo que para ellas. La voz le temblaba, pero sonaba firme. Diana levantó la cabeza. La luz de la luna entró por la ventana y le iluminó el rostro. Un brillo suave en los ojos. Por un momento todo se detuvo. El miedo, las sombras, la noche. Ella dio un paso, dudó y tocó el hombro de Luis. Fue un toque simple, pero le sacudió por dentro.
Él bajó la mirada, con tristeza, con culpa. Hubo un segundo donde solo existieron ellos dos, unidos por una promesa muda. «Yo tampoco me voy a ir más», dijo ella en voz baja. La voz le salía de lo más profundo, llena de decisión. Esta vez, juntos. Ana soltó un pequeño sollozo y apretó fuerte el dedo de Luis. Él la cargó en brazos, sintiendo ese peso ligero darle sentido a todo el caos. Los tres avanzaron por el almacén, en silencio. Sus pasos sonaban huecos sobre el suelo de cemento. Y entonces, un chirrido detrás de ellos. La puerta que antes se había cerrado, ahora volvía a abrirse sola. Una luz tenue venía de un pasillo oscuro. Luis levantó la linterna del móvil. Enfocó hacia la sombra. Una figura. En la pared un reloj antiguo marcaba una hora, pero sin agujas. Un sonido sordo. Pasos. Diana llevó la mano a la boca de Ana para que no llorara. «No puede ser», murmuró Luis, sintiendo un escalofrío. Conocía esa silueta. Alguien que creyó haber dejado atrás hace años. Pero ahí estaba. Una mujer de cabello gris, con el rostro endurecido por el tiempo, caminaba lentamente hacia ellos. En su mirada, rabia, dolor y quizás un poco de perdón. Algo que hizo a Luis entender que nada de lo que estaba pasando era casualidad. «Tú», alcanzó a decir Diana, con la voz quebrada. La mujer se detuvo. Miró a Ana, luego a Luis. Hacía años que no lo veía, pero en sus ojos había memoria. «Ella es tu hija», soltó en un susurro que sonó como un disparo. El corazón de Luis se hizo un nudo. Ana se encogió más entre sus brazos. «Hay demasiados secretos entre nosotros», continuó la mujer. «Y si no salen a la luz, nunca van a ser libres de verdad». El ruido creció. Pasos más rápidos en el corredor. Voces lejanas. Una sirena. El galpón parecía respirar miedo. Las luces parpadearon. Ana levantó el rostro. Se limpió la cara sucia con la manga. Miró a los dos, como si en ese instante algo dentro de ella creciera. «Lo vamos a conseguir», dijo bajito. Sonaba mayor, más fuerte. Luis y Diana cruzaron una mirada. La misma promesa, la misma urgencia. Y entonces, el pasillo volvió a quedar a oscuras. Tres figuras pequeñas, en medio de un mar de hormigón y sombra, con un pasado que acababa de resucitar y un futuro colgando de un hilo. Una luz temblorosa parpadeó, y entendieron. La elección ya no era solo de ellos. El tiempo también tenía algo que decir. Y en medio de tanto miedo, de tantas dudas, nació una chispa. Una pequeña esperanza de empezar de nuevo. Pero antes, había un secreto, listo para explotar. Luis apenas respiraba. Sentía el sudor frío bajándole por la espalda. Diana temblaba a su lado. Ana, abrazada a su pierna, tenía la cara enterrada, como si así pudiera desaparecer de todo. El eco de los pasos seguía sonando, acercándose. Luis tragó saliva y dio 2 pasos hacia adelante, protegiéndolas a las dos. Diana le tomó la mano sin pensarlo, como un reflejo. Fue un segundo, pero suficiente para que los dos se miraran. Esa mirada de «estoy contigo», que ni el miedo podía borrar. La mujer del cabello gris seguía ahí, inmóvil, observándolos como si midiera cada movimiento. Entonces habló, sin levantar la voz, pero con una firmeza que le heló la sangre. «Él ya sabe que están aquí, y vendrá por ustedes». Luis sintió que el aire se volvía más pesado. Diana apretó los labios. «¿Quién es él?», preguntó, la voz rota. La mujer hizo una mueca amarga. Bajó la cabeza y soltó apenas un susurro. «Mi hijo». Luis se quedó paralizado. Diana dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe. «¿Tu hijo? ¿De qué hablas?», preguntó ella, con la voz temblando. La mujer no respondió. Caminó hacia la pared, levantó una vieja lona sucia, y detrás, una puerta metálica. La abrió con esfuerzo. Un pasillo oscuro, con olor a humedad y polvo, se abrió ante ellos. «Si quieren salir de aquí, tienen que seguirme», dijo. Ana miró a Luis con ojos grandes, asustada.
Él se agachó y le acarició el cabello. «Confía en mí, ¿vale?», susurró. Ella asintió con la cabeza, mordiéndose el labio. Los tres siguieron a la mujer por el pasillo. La linterna del móvil apenas iluminaba 2 metros delante. Cada paso sonaba como un trueno en el silencio. Diana iba pegada a Luis. A cada esquina, sus dedos le rozaban el brazo, buscando ese contacto que le diera un poco de calma. De repente, a mitad del recorrido, la mujer se detuvo en seco. Luis casi choca con ella. «¿Qué pasa?», preguntó él. Ella no respondió. Solo señaló una puerta vieja, medio abierta. Luis empujó con cuidado, y lo que vio dentro le heló el alma. Sobre una mesa de madera había fotos. Docenas de fotos. Todas de él. De Diana. De Ana. Algunas de hacía años. Otras de hace solo unos días. Incluso una de esa misma mañana. En el coche. Diana se llevó las manos a la boca. Ana soltó un gemido. «Nos han estado siguiendo. Todo el tiempo», murmuró Luis, con un nudo en la garganta. Entonces, en la esquina de la habitación, un teléfono fijo empezó a sonar. Un timbre agudo, molesto, insistente. Luis intercambió una mirada rápida con Diana. El corazón le latía como loco. Dio 2 pasos hacia el aparato, levantó el auricular, y antes de que pudiera decir una palabra, la voz volvió. Esa voz distorsionada, rota, como salida de una pesadilla. «Luis, elige rápido, porque esta vez no habrá tercera oportunidad». Y justo antes de que pudiera preguntar nada, del otro lado de la línea, se escuchó un disparo, uno solo, seco. Luego, silencio. Luis soltó el teléfono, como si quemara. Ana comenzó a llorar desconsolada. «¿Y Diana?». Diana solo repitió una palabra, una y otra vez, en voz baja, como si rezara. «No, no, no». Luis no pensó. Corrió hacia Ana. La levantó del suelo y la abrazó como si no hubiera mañana. La niña lloraba desconsolada, temblando como una hoja. Diana, pálida, con los ojos vidriosos, se acercó y también la envolvió entre sus brazos. Los tres quedaron ahí, en el suelo polvoriento de ese maldito almacén, respirando rápido, pero juntos. El disparo no fue para Ana. No fue para ninguno de ellos. La mujer del cabello gris, la madre de Diana, apareció en la puerta, con la mano temblando y la pistola humeante en los dedos. El hombre de la cicatriz yacía a unos metros, en el suelo, con la mirada perdida y el cuerpo inmóvil. La amenaza, por fin, había terminado. «No más», susurró ella, soltando el arma que cayó al suelo con un sonido hueco. Diana corrió hacia su madre. La abrazó llorando como una niña pequeña. Luis las miraba, todavía en shock, pero con una sensación nueva, como si por primera vez en años pudiera respirar. La policía llegó minutos después. Sirenas, gritos, luces azules rebotando en las paredes. Luis explicó todo. Diana también. Nadie intentó escapar. Ya no. Había terminado. Horas más tarde, en la sala de espera del hospital, Ana dormía en el regazo de Luis. Diana los observaba en silencio, con lágrimas cayendo sin control. Se acercó despacio, le acarició el cabello a la niña, y luego le susurró a Luis: «Gracias, por no rendirte». Luis levantó la mirada, con los ojos cansados pero llenos de algo que ya no recordaba: esperanza. «Nunca lo haría», respondió, con una sonrisa rota pero sincera. Esa noche, en el pequeño departamento de Diana, los tres cenaron juntos. Una comida sencilla, pero que supo ahogar. Ana reía bajito por primera vez en mucho tiempo. Luis y Diana se cruzaban miradas que decían más que 1000 palabras. Había heridas, muchas, pero también una segunda oportunidad. Al final, cuando Ana se quedó dormida en el sofá, Luis se acercó a Diana. Ella lo miró, con esa mezcla de miedo y ganas que solo alguien que ha perdido todo puede tener. «Esto no va a ser fácil», dijo ella. Luis sonrió. «Lo sé, pero quiero intentarlo». Y entonces, sin pensarlo demasiado, la besó. Suave, lento, como quien tiene miedo de romper algo frágil, pero con la certeza de que, por primera vez en años, era el momento de empezar de nuevo.
Fin. Atención, si llegaste hasta aquí, no te puedes ir sin hacer esto ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y que más gente vea este final increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que pasará después entre Luis, Diana y Ana? Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar que eres de los verdaderos. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Solo los fans de verdad saben lo importante que es. Dale, hazlo ya.